Buenas noches, en el siguiente video voy a explicar cómo resolver ejercicios que se encuentran en serie, en paralelo y mixtos. Para este caso debemos recordar algunas variables eléctricas que se mantienen constante en cada circuito. Por ejemplo, en el circuito en serie, la corriente permanece constante en todo circuito. ¿A qué me refiero con esto? Que la corriente no va a cambiar en ningún momento. En cambio, en un circuito en paralelo, la variable que permanece constante es el voltaje. También debemos recordar que reconocemos al circuito en base a la ubicación de sus resistencias. Por ejemplo, si un circuito se encuentra con resistencias ubicadas una a continuación de otra, el circuito es en serie. Una a continuación de otra o una seguida de otra, el circuito es en serie. En paralelo, en cambio, las resistencias se van a ubicar en forma paralela, es decir, una enfrente de otra. Y un circuito mixto es aquel que se encuentra formado o la combinación de circuitos en serie y en paralelo. Vamos a hacer 3 ejemplos con cada circuito. Empecemos con un circuito en serie. Por ejemplo, yo voy a tener el siguiente circuito. Esto es un ejemplo de circuito en serie. ¿Por qué está en serie? Porque se encuentran las resistencias ubicadas una a continuación de otra, o se encuentran de forma seguida. En este caso debemos llegar siempre a un circuito elemental. ¿Cuál es este? El que está formado por el generador, la resistencia y el conductor. Entonces siempre debemos llegar del circuito, ya sea serie, paralelo o mixto, a un circuito elemental. Supongamos que en este ejercicio el voltaje vale 10. Tenemos un voltaje de 10 voltios. La resistencia 1 vale 5 ohmios. Resistencia 2 vale 3 ohmios. Y la resistencia 3 vale 1 ohmio. En este caso, ¿cómo calcularemos la resistencia total? Si yo tengo un circuito en serie, para calcular la resistencia total, simplemente voy a sumar las resistencias que se encuentran en el circuito. En este caso, como yo tengo 3 resistencias, simplemente voy a sumar. Resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazar estos datos en mi ecuación. R1 vale 5 ohmios. Pongo aquí el valor 5. R2 vale 3 y R3 vale 1. Sumo las 3 cantidades. 5 más 3, 8 y más 1, 9. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito ha sido 9 ohmios. Y con eso he calculado la resistencia total para este circuito. Entonces recuerden, si yo tengo un circuito en serie, simplemente voy sumando todas las resistencias de ese circuito y calculo el valor. Si tengo 4, sumo las 4. Si tengo 5, sumo 5, 6, 8, las que tenga en el circuito. ¿Sí? Ahora calculemos la corriente que circula por el circuito. Para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Me acuerdo de mi triángulo. Y yo tengo voltaje, intensidad de corriente y resistencia. En este caso, por ejemplo, como quiero calcular la corriente, tapo la I y ¿qué me queda? Voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, tendré la siguiente ecuación. Corriente es igual a voltaje dividido para la resistencia. Me fijo en mi circuito. El voltaje vale 10. Divido para la resistencia que me dio en este ejercicio 9. Por lo tanto, yo simplemente voy a dividir 10 para 9. Entonces divido 10 para 9
y eso me da un valor de 1.1. ¿Qué significa esto? Que la corriente que circula por el circuito ha sido 1,1 amperio. Aquí trabajamos simplemente con 1 o con 2 decimales máximo. No vamos a poner todos los decimales de la respuesta. Como tengo todos 1.1, le dejo de esa manera. Y ya tengo el ejercicio resuelto. La resistencia total para este circuito es 9 y la corriente total 1.1. Ahora representemos esos datos en un circuito elemental. Y tengo lo siguiente. Recuerden siempre, yo debo llegar a un circuito elemental. Me va a quedar de esta manera. Aquí tengo el voltaje, aquí tengo la resistencia y aquí tengo mi conductor. El voltaje era 10, la resistencia era 9 y la corriente que circula ha sido 1.1. Y he resuelto mi ejercicio para un circuito en serie. Simplemente vuelvo y repito, voy sumando las resistencias del circuito. Luego calculamos corriente utilizando la ley de Ohm. Si por ejemplo el problema me pidiera calcular en cambio voltaje, igualmente utilizo la ley de Ohm, pero cambia la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio en donde haremos con voltaje. Vamos a hacer el siguiente ejercicio cuando yo tengo un circuito en paralelo. ¿De acuerdo? Supongamos ahora que yo tengo el siguiente circuito. Yo tengo un circuito de esta manera. Tengo el voltaje y tengo 3 resistencias. Esto representa un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque las resistencias están ubicadas una enfrente de otra, de forma paralela. Supongamos que en este circuito la corriente que circula es de 5 amperios y aquí tengo 3 resistencias. R1 vale 1, vale 2 y vale 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo R1, R2 y R3. Cuando yo tengo un circuito en paralelo, utilizamos otra ecuación para calcular la resistencia total. En este caso, me quedaría así. Resistencia total es igual a 1 sobre, como tengo igualmente 3 resistencias, me queda de esta manera. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si yo tuviera 4 o 5, simplemente aquí voy aumentando. Más 1 sobre R4, más 1 sobre R5, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar. Resistencia total es igual a 1 sobre, o 1 dividido. 1, ¿cuánto vale R1? 1. 1 sobre 1. Más 1 sobre, ¿cuánto vale R2? 2. Más, ¿cuánto vale R3? 3. Por lo tanto, me queda de esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estas 3 fracciones. Aquí voy a sumar 1 más 1 medio más 1 tercio. Resistencia total va a ser igual a 1 dividido para, al sumar 1 medio más 1 y más 1 tercio, eso me da como resultado 1 más 1 medio más 1 tercio me da como resultado 11 sextos. 1 dividido para 11 sextos. Cuando yo divido el número 1 para una fracción, se intercambian los valores. Es decir, el 6 va arriba y el 11 abajo. Esto va a ser igual a 6 onceavos. Siempre que yo divida 1 para una fracción, se intercambian estos valores. Ahora, ¿qué hago? Dividir. Divido 6 para 11. Resistencia total va a ser igual
Al dividir 6 para 11, eso me da como resultado 0,55. Y con eso hemos calculado la resistencia total por este circuito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular el voltaje. Porque la corriente me dice que vale 5 amperios. Si yo me acuerdo de mi triángulo, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia, según la ley de Ohm. Voltaje va a ser igual, la corriente vale 5 amperios es el problema. ¿Cuánto vale la resistencia? 0,55. Por lo tanto, al multiplicar 5 por 0,55, eso me da como resultado 2,75 voltios. Y con eso he resuelto mi ejercicio para un circuito en paralelo. Entonces recuerden, cuando tengo un circuito en paralelo, utilizo esta ecuación. Sumamos las fracciones, divido y tengo el valor de resistencia total. Luego aplicamos ley de Ohm, ya sea para corriente o para voltaje, y tenemos el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? ¿Cómo me quedaría este circuito elemental? Voy a tener lo siguiente. Voy a copiarlo acá porque esto ya utilicé. Tendría lo siguiente. Mi circuito con el voltaje igual. Tengo una sola resistencia y la corriente. Resistencia total, ¿cuánto vale? 0,55. ¿La voltaje cuánto ha valido? 2,75. Y la corriente que circula por aquí era 5. Y con eso he resuelto mi ejercicio. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a hacer un ejercicio de un circuito mixto. Recuerden, en este caso, un circuito mixto es aquel que está formado por la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Por ejemplo, yo tengo el siguiente caso. Esto representa un circuito mixto. ¿Por qué? Estas dos se encuentran en serie, esta y las dos se encuentran en paralelo, y todo esto se encuentra en el de acá en serie. Está combinado circuitos en serie con circuitos en paralelo. Supongamos que este voltaje es 7 voltios. Que esta vale 2, que esta vale 3, que esta vale 2 y que esta vale 2. ¿De acuerdo? Calculamos igualmente la resistencia total y la corriente por el circuito. En este caso, ¿cómo vamos a resolver? Si yo me doy cuenta, aquí yo tengo dos circuitos en serie. Primero trabajamos con esos dos. Es decir, voy a trabajar con estos dos, porque se encuentran en serie. ¿Cómo calculamos la resistencia total? Digamos que, por ejemplo, este es R1, este es R2, este es R3 y este es R4. Como voy a calcular una nueva resistencia, tendré R5. ¿A qué va a ser igual R5? A la resistencia 2 más resistencia 3. R2 más R3. Como tengo en serie, simplemente voy a sumar. R2 vale 3. 3 más 2, porque la R3 vale 2. Sumo 3 más 2, 5. Resistencia 5 vale 5 ohmios. ¿Qué logré con eso? Combinar o unir estas dos resistencias en una sola. Tengo lo siguiente. Voy a hacerlo más acá abajo para que me alcance. Tengo el mismo voltaje y ahora ¿qué tengo? Una sola resistencia. ¿De acuerdo? Lo hago pequeño porque no me alcanza el espacio, ¿sí? Les pido mis disculpas. ¿Qué tengo en este caso entonces? R1 que vale 2 mismo, no ha cambiado esa.
Pero ahora, R5 ¿cuánto vale? 5, porque sumé las dos de aquí. Entonces, R5 vale 5. Y R4, perdón, vale 2. ¿Qué tengo entre R1 y R5? Resistencias en paralelo. Voy ahora a calcular una nueva resistencia. Entonces, en este caso, resistencia 6 va a ser igual. Como tengo en paralelo, utilizo esta fórmula. 1 sobre R2 más 1 sobre R5. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar. Resistencia 6 va a ser igual. 1 sobre R2, ¿cuánto vale? 2. 1 sobre 2 más R5, ¿cuánto vale? 5. Sumamos un medio más un quinto. Eso me va a dar, al sumar un medio más un quinto, eso me da como resultado 7 décimos. 1 dividido para 7 décimos. Como yo tengo una división, 1 para una fracción, se intercambian los valores. R6 va a ser igual a 10 séptimos. ¿Qué hacemos ahora? Dividir. Dividimos 10 dividido para 7 y eso me da un resultado de 1.4. Por lo tanto, la resistencia 6 ha valido 1.4 ohmios. ¿Qué hicimos en este momento? Unir estas dos resistencias que se encuentran ubicadas en forma paralela. ¿De acuerdo? Voy a tener lo siguiente. Voy a borrarlo de parte de acá, que ya no lo necesito. ¿Qué tengo ahora? El voltaje y tengo una sola resistencia. ¿De acuerdo? Que en este caso era 1.4. ¿Cuánto valía la resistencia 4? 1, ¿recuerdan? Esta valía 1. Entonces, en este caso, R6 vale 1.4 y R4 vale 1. ¿Qué logré con eso? Que las dos resistencias estén ubicadas en serie. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente voy a sumar las dos resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tengo lo siguiente. Como ya voy a calcular la resistencia final, ponemos resistencia total igual a R6 más R4. Resistencia total va a ser igual. R6 vale 1.4. R4 vale 1. Por lo tanto, al sumar las dos resistencias, me da un resultado de 2,4 ohmios. Y con eso ya tengo resuelto mi circuito. La resistencia total del circuito ha sido 2,4 ohmios. ¿Qué hacemos ahora? Calcular la cantidad de corriente. Aquí era 10, ¿verdad? Si no me equivoco, era 10 voltios. ¿Qué hacemos ahora? Voy a borrar esta parte. Como quiero calcular la corriente total, me va a quedar lo siguiente. Corriente total es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente total va a ser igual. ¿El voltaje cuánto vale? 10. ¿Divido para cuánto? Para 2.4, que es la resistencia total. Al dividir 10 entre 2.4, eso me da un resultado de 4.2, redondeando, 4.2 amperios. Y con eso he resuelto mi ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo siempre debo ir haciendo por partes. Voy combinando, voy uniendo circuitos en uno solo. Y de ahí me doy cuenta si tengo un circuito en serie o en paralelo. ¿Cómo me quedaría entonces el circuito elemental? Me quedaría de esta manera. Tengo el voltaje, tengo una sola resistencia y tengo la corriente. Voltaje es 10 voltios,
corriente ha sido 4.2 amperios y resistencia total 2.4 ohmios. Y tengo mi ejercicio resuelto. Entonces, de esta manera podemos nosotros resolver cualquier ejercicio aplicando los conceptos de la ley de Ohm. En serie sumamos resistencias. Si tengo en serie y en paralelo, sumamos pero de forma inversa. 1 sobre, 1 sobre. ¿De acuerdo? Y en mixto vamos haciendo por partes. Vamos resolviendo por partes, combinando las resistencias para tener una sola. Y luego aplicar la ley de Ohm para calcular ya sea corriente o voltaje. Y recuerden siempre, en serie se encuentran las resistencias ubicadas una a continuación de otra. Y la corriente permanece constante. Circuito en paralelo, resistencias ubicadas una enfrente de otra y se mantiene constante el voltaje. Y con eso podemos resolver cualquier ejercicio de circuitos eléctricos. Muchas gracias.